Brunner y el aprendizaje por descubrimiento, presentado por Albi Nazaret Mejía Elvir, Diana Nicole Carvajal Valeriano y Jessie Yolanis Flores Aguilar, estudiantes de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente cursando la clase de Psicología Educativa 1, bajo la supervisión de la licenciada Blanca Ruth Fernández. El psicólogo norteamericano Jerome Brunner también se dedicó al estudio del desarrollo intelectual de los niños, surgiendo de este interés, además de una teoría del aprendizaje. Entre datos importantes podemos mencionar que Brunner también postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera. El individuo, para nuestro autor, atiende selectivamente a la información, la procesa y la organiza de forma particular. Las ideas de Brunner sobre el aprendizaje son los siguientes. El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la reacción respecto de la naturaleza del estímulo. El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de comunicarse con uno mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras o símbolos. El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor para resolver simultáneamente varias alternativas, para atender a varias secuencias en el mismo momento, además de organizar el tiempo y la atención de manera apropiada para esas exigencias múltiples. El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se conservan en un sistema de almacenamiento que corresponde al ambiente. Es decir, el niño comienza a reaccionar frente a los estímulos que ha almacenado, de manera que no solo reacciona frente a los estímulos del medio, sino que es capaz de predecirlos en cierta medida. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre un maestro y un alumno. El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto es un medio de intercambio social y una herramienta para poner en orden el ambiente. Para nuestro autor, más relevante que la información obtenida son las estructuras que se forman a través del proceso de aprendizaje. Brunner define el aprendizaje como el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de ellos, hacia una comprensión o insight nuevos. A esto es lo que el autor ha llamado aprendizaje por descubrimiento. Los principios que rigen este tipo de aprendizaje son los siguientes. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la enseñanza de la materia de estudio. Cada niño es un pensador creativo y crítico. La enseñanza expositiva es autoritaria. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo posteriormente. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. Además, es una fuente primaria de motivación intrínseca. Y por último, asegura la conservación del recuerdo. De acuerdo a los principios antes mencionados, Brunner propone una teoría de la instrucción que considera 4 aspectos fundamentales. Estos aspectos son la motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender,
la secuencia de presentación y el refuerzo al aprendizaje. Dicha teoría es del tipo prescriptiva o normativa, ya que establece los medios ideales para que el aprendizaje o crecimiento se produzca de la mejor manera posible, a diferencia de las teorías de aprendizaje o del desarrollo, las cuales pueden llamarse descriptivas porque solamente describen lo que sucede cuando los sujetos aprenden o crecen. En relación al primer aspecto fundamental, también llamado predisposición a aprender, este sugiere que una teoría de la instrucción debe especificar las experiencias que tienen la mayor probabilidad de lograr en el individuo una predisposición a aprender. Asimismo, según Brunner, el aprendizaje depende siempre de la exploración de alternativas, por lo que una teoría de la instrucción debe ser capaz de explicar la activación, mantenimiento y dirección de esta conducta. Pero, ¿qué es la activación? La activación se refiere al componente que explica la iniciación de la conducta de explorar alternativas y, según Brunner, se basa principalmente en un grado adecuado de incertidumbre. De acuerdo al autor, la curiosidad es una respuesta a la incertidumbre y la ambigüedad. Una tarea rutinaria provoca escasa exploración. Una que es demasiado incierta puede generar confusión y ansiedad, con el efecto de reducir la exploración. En otras palabras, la motivación se activa por la curiosidad y la curiosidad es una respuesta a la incertidumbre. Debe existir un nivel óptimo de incertidumbre. La actividad rutinaria despierta poco afán exploratorio, mientras que una demasiado incierta puede despertar confusión y ansiedad. Por ejemplo, un alumno que a diario realiza las mismas actividades en su clase, las cuales ya domina, eventualmente perderá la motivación por realizarlas, así como la curiosidad, ya que ya conoce la tarea y la complejidad de la misma. Caso contrario de un alumno al que se le asigna una tarea que él no domina. Posiblemente tenga curiosidad por aprender y esto le genere motivación para esforzarse más y explorar la tarea hasta lograrla. Sin embargo, si esta actividad se va volviendo cada vez más compleja y él no logra resolverla, en lugar de seguirlo intentando, se sentirá demasiado confundido y podría generar cierto nivel de ansiedad hacia esta determinada actividad. Ahora les hablaremos del mantenimiento. Al haberse establecido la conducta, esta debe mantenerse y para ello se requiere que los beneficios percibidos de explorar las alternativas sean mayores que los riesgos. Aprender algo recibiendo ayuda de un instructor debería, si la instrucción es exitosa, ser menos arriesgado que hacerlo solo. Esto quiere decir que la exploración de alternativas erróneas debería resultar menos grave. Por ejemplo, si en la escuela se desea mantener la conducta establecida de atención y buena disposición a la lección que se impartirá, no basta con activar al alumno al inicio solamente. Es necesario mantener el interés a lo largo de toda la sesión de estudio para que el aprendizaje sea eficaz, lo cual puede lograrse por medio de actividades que despierten la curiosidad y motivación de los alumnos, como ser los juegos educativos u otras actividades. Para finalizar con el primer aspecto fundamental, tenemos la dirección. Es de suma importancia que la exploración de alternativas no sea aleatoria, es decir, que debe tener una dirección determinada. La dirección depende de dos aspectos interactuantes: un sentido de finalidad, es decir, la meta de la tarea, y el conocimiento de la relevancia que tiene la exploración de alternativas para el logro de dicho objetivo. En resumen, para que la exploración tenga dirección, es necesario conocer, al menos en forma aproximada, el objetivo de la tarea, y la resolución de las alternativas debe proporcionar alguna información con respecto a dónde se encuentra el sujeto en relación a ese objetivo. En otras palabras, el aprendizaje debe seguir cierta secuencia en función de la complejidad de los conceptos implicados.
Para ello, el educador debe estar familiarizado con la teoría subyacente y debe poder relacionarla con las situaciones prácticas. El segundo aspecto fundamental de la teoría de la instrucción es la estructura y forma del conocimiento. Este conocimiento debe representarse de una manera suficientemente simple para que un alumno determinado sea capaz de comprenderlo. La forma adecuada del conocimiento depende de 3 factores: el modo de representación, la economía y el poder. La adecuación de estas 3 características del conocimiento va a depender de las características del aprendiz, tanto como del tipo de materia que se desee enseñar. El modo de representación indica que cualquier dominio de conocimiento puede representarse de 3 maneras. En primer lugar, puede ser representado como un conjunto de acciones adecuadas para alcanzar un resultado. A esto, Brunner le ha llamado representación enactiva. En este modo, el conocimiento se adquiere a través de la acción e interacción directa con el elemento a conocer. Es el tipo de representación que se obtiene con un aprendizaje procedimental, como aprender a ir en coche o en bicicleta, o a utilizar los cubiertos para comer. En segundo lugar, el conocimiento puede ser representado por medio de un conjunto de imágenes o gráficos que explican un concepto, sin necesidad de definirlo de una manera precisa. A esto se le llama representación icónica. Ejemplos de ellos son los mapas conceptuales, mapas mentales, dibujos y recursos similares a estos. Finalmente, un conocimiento determinado puede ser representado en términos de proposiciones lógicas o simbólicas, lo que se denomina representación simbólica. Conocer desde un modo simbólico implica que se obtiene la información a través de símbolos, tales como palabras, conceptos, abstracciones y lenguaje escrito. La dificultad y utilidad de acciones, imágenes y símbolos varían entre personas según sus edades, su historia o sus estilos particulares. De la misma forma, la adecuación de los modos de representación dependerá de la materia que se desee enseñar. Un problema legal, por ejemplo, sería difícil de representar en imágenes. Por otro lado, una tarea de geografía se presta espléndidamente para la representación icónica. En cuanto al factor de economía, este se refiere a la cantidad de información que se requiere para representar y procesar un conocimiento o comprensión determinados. Por ejemplo, es más económico representar un fenómeno físico mediante una fórmula general que colocar en una tabla una serie de números que resuman un extenso conjunto de observaciones de diversos objetos de distinto peso cayendo desde diferentes alturas en distintos campos gravitacionales. La economía depende en gran magnitud de escoger el modo de representación del conocimiento. Para finalizar con el segundo aspecto fundamental de la teoría, hablaré del poder efectivo. El poder efectivo de un conocimiento se refiere al valor generativo que éste pueda alcanzar. Por ejemplo, si a un niño se le enseña el siguiente conjunto de proposiciones: María es más alta que Ana y Luisa es más pequeña que María. Entonces los niños tendrán dificultades en decir si María es o no más alta que Luisa, aunque en términos lógicos el poder generativo de las 2 primeras proposiciones con respecto a esta última existe, no es el mismo en términos psicológicos. Es imprescindible encontrar la manera de representar el conocimiento de tal forma que su generatividad real o lógica iguale a aquella psicológica. En términos del ejemplo, esto implicaría lograr que el niño pueda desprender la tercera proposición a partir de las 2 primeras. En esta parte hablaremos sobre el tercer aspecto principal de esta teoría, el cual se basa en la secuencia de presentación.
el cual consiste en guiar al estudiante a través de una secuencia de afirmaciones acerca de un problema o cuerpo de conocimiento, de manera de aumentar su habilidad para comprender, transformar y transferir lo que está aprendiendo, ya sea en la escuela o en las labores cotidianas que tenga por realizar. Dicho aspecto se ve reflejado cuando la maestra le enseña a sus alumnos o le da instrucciones de cómo hacer o realizar una actividad académica, del cual los niños deben acatar a la perfección. Sin embargo, existe la posibilidad de que se presenten dificultades a la hora de acatar instrucciones y tengan que volver a repetirlas, con el objetivo de que el niño pueda realizar la actividad académica que se le presentó. También podemos ver un claro ejemplo de este aspecto cuando se le enseña a los niños las responsabilidades que tienen en el hogar. Para Brunner, la secuencia en la cual el aprendiz enfrenta los materiales dentro de un ámbito de conocimiento afectará la dificultad que tenga para adquirir el dominio de dicho conocimiento, lo cual nos indica que dependerá de cómo el niño maneje las herramientas que se le brindan o los materiales para adquirir el dominio del conocimiento que se quiere transmitir a través de esos materiales. En algunos casos, algunos niños necesitan de un poco más de reforzamiento para aprender a utilizar los materiales que se le brindan y así poder adquirir el conocimiento que se quiera transmitir a través de ellos, lo cual puede llevar un poco más de tiempo que los demás niños o compañeritos que están aprendiendo en conjunto con estos niños que tienen un poco más de dificultad. Según Brunner, no existe una secuencia ideal para todos los alumnos, sino que se debe considerar los siguientes factores, como el aprendizaje previo, que se refiere al conocimiento que se adquirió antes de esta nueva enseñanza. Está también la etapa del desarrollo intelectual, la cual consiste en una capacidad creciente de comunicarse con uno mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras o símbolos. También se basa en una interacción sistemática y contingente entre un maestro y un alumno. También está el carácter del material a enseñar, o sea, la dificultad o el manejo de la herramienta que se le muestra al niño y otras diferencias individuales como ser alguna discapacidad que tenga el niño para poder aprender. Ahora vamos al cuarto aspecto principal de la teoría de aprendizaje por descubrimiento según Brunner, que es la forma y frecuencia del refuerzo, el cual Brunner usó la palabra refuerzo para referirse al conocimiento sobre los resultados de las propias acciones. Este conocimiento cumple una función correctiva y es vital para que se produzca un verdadero aprendizaje. De gran manera, el aprendizaje depende en gran parte de que el alumno constate los resultados en un momento y lugar que le permitan corregir su desempeño, ya que en cada enseñanza que se le brinde cabe la posibilidad de que no acate las instrucciones de manera correcta y tenga la posibilidad a equivocarse. Por lo tanto, siempre debe existir el espacio para realizar correcciones por parte de las autoridades, que en este caso sería el cuerpo docente o cuerpo de maestros. Normalmente en esta parte que es en las correcciones o el reforzamiento, los niños siempre tienden a frustrarse. Brunner nos habla de que la utilidad del refuerzo depende de los siguientes aspectos, como ser el momento en que se entrega la información. Esta nos habla de que el trabajo que se realiza para obtener el objetivo tiene varios pasos a seguir y para aprobar ese paso se tiene que lograr el subobjetivo. En este aspecto básico, Brunner nos habla de que la constatación de cualquier resultado intermedio debe llegar en el momento en el que el aprendiz está comparando los resultados de sus intentos con alguno de los criterios de los que desea lograr. La constatación de los resultados antes de ese punto podrían no ser comprendidos o bien causar una carga extra e innecesaria en la memoria.
Después de ese momento, la información acerca de los resultados puede ocurrir demasiado tarde como para permitir la elección de una nueva hipótesis o intento. Y es ahí donde quizás el niño pueda llegar a frustrarse o enojarse al momento de realizar una actividad que no comprendió bien el procedimiento. En dicho aspecto, el rol del instructor suele ser muy importante, por cuanto el alumno puede ser capaz de darse cuenta de los resultados de una tarea precisa, pero puede tener dificultad en integrar esta tarea dentro de un objetivo más amplio para determinar si se está dirigiendo a su consecuencia o no. Como segundo aspecto básico, tenemos las condiciones del alumno, que es la capacidad que tenga el individuo para utilizar la retroalimentación, y de esta depende principalmente de sus estados internos, o de cómo él pueda sentirse. Ya que algunos alumnos presentan alguna dificultad de aprendizaje. Por lo tanto, eso podría ser un detonante para que el alumno no pueda aprender de manera correcta o no pueda reforzar de la manera correcta. Brunner destaca que la información es de escasa utilidad durante los estados de fuerte ansiedad. Otro estado en el cual la información resulta poco útil es la llamada fijeza funcional, estado en el cual el alumno utiliza la información para evaluar una sola y rígida hipótesis, que además es incorrecta. El ejemplo más común de este caso es cuando se utiliza un objeto siempre para uso típico de este sin ser capaz de detectar otras funciones que pudiese tener. Como tercer aspecto básico tenemos la forma en que se entrega, y es cuando ya se tiene la información, se tiene que saber aplicar en los problemas que se le presenten, ya que es la única manera de comprobar la calidad del aprendizaje. En esta teoría encontramos dos datos importantes que mencionaba Brunner, y es que el refuerzo se refiere también a la importancia de no administrar de manera a que induzca la dependencia en el alumno, o sea que el alumno pueda emplear sus conocimientos de manera autónoma, no dependiendo de los demás para poder realizarla, sino que él pueda hacerlo por él mismo. Existen varias metodologías para poder lograr que el alumno sea un alumno independiente. Uno de ellos es encarar las inhibiciones y las necesidades de energía para aprender de los alumnos que enfrenten contenidos complejos. También está validar la capacidad de los estudiantes para aprender, o sea, en donde la tutora logre que ellos usen los conocimientos y aprendizajes, y que si en algo se equivocan, ellos puedan tomar conciencia y poder mejorar ese conocimiento. Otra metodología es contrarrestar las barreras psicológicas creadas por las tareas complejas utilizando tutoriales detallados. En este momento que estamos de manera virtual, entonces todo se vuelve más complejo, en especial para los niños que no manejan del todo la tecnología. Entonces, como tutora o como maestra, entonces se debe enseñar a los niños a utilizar esas herramientas y poder dejar el miedo a todas esas tareas y miedos a no poder realizarlas. Otra manera es asegurarse como maestro de que los estudiantes mantienen el dominio de su propio aprendizaje. Otra forma es aplicar instrumentos validados para evaluar la preparación del estudiante. Muchísimas gracias por su atención, esperando que cada una de las enseñanzas hayan quedado claras sobre la teoría de Brunner, que en este caso es el aprendizaje por descubrimiento, ya que le agrega un valor importante a la psicología educativa, que es lo que estamos viendo en este momento, y más que todo en el área educativa.
Existen diferentes factores que influyen en la adquisición de la experiencia. Entre estos encontramos los datos, el contexto, el individuo y la experiencia inmediata. Brummer destaca una serie de beneficios. El primero, mayor utilización del potencial intelectual. Este beneficio dicta que a partir del aprendizaje por descubrimiento se fomenta en el aprendiz o en el estudiante el hábito de organizar la información que recibe. El segundo, la motivación intrínseca. Es que aquí, a partir del aprendizaje por descubrimiento, el niño obtiene una recompensa en su propia capacidad de descubrir, la cual aumenta su motivación interna y propia hacia el aprendizaje. El tercero es el aprendizaje de la heurística del descubrir. Este beneficio lo que nos dice es que solo a través de la práctica, solo a través del esfuerzo, solo a través de la ejecución vamos a poder descubrir o encontrar el placer al acto de aprender. El cuarto es la ayuda a la conservación de la memoria. Brunner, a través de sus experiencias, llega a establecer que la memoria no es un proceso de almacenamiento estático, es decir, que ésta puede ser cambiante. Asimismo, la información que ya tenemos se convierte en un recurso útil y a la disposición de la persona en el momento necesario. El quinto es la experimentación directa. Esta trata sobre la realidad, la aplicación práctica de los conocimientos que nosotros tenemos y su transferencia a las diversas situaciones. El sexto es el aprendizaje por penetración comprensiva. Aquí, el alumno experimentado descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras que lo componen. Séptimo, práctica de la inducción, de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a las teorías. Octavo, utilización de estrategias heurísticas.